Y entonces dice ese versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Dios quiere que andemos en el Espíritu. Ahora, en el versículo 22, mirale algo sencillo, vamos a platicar el día de hoy. En el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Sigue diciendo mansedumbre, dominio propio. Y entonces me doy cuenta que debo de caminar o debo andar en el Espíritu y debo de caminar en el Espíritu, porque se debería de decir de nosotros que tenemos estas cualidades. Cuando pienso en esto, pienso primeramente, ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, y yo me pregunto, ¿será que alguien en la tierra, por lo menos mi esposa, por lo menos, ¿no?, que dijera este hombre es amoroso? Porque recuerden que es un fruto del Espíritu. Y es aventurado decir o imaginarse o ponerse a meditar si habrá alguien en la tierra que dice este hombre es muy amoroso. Quizás usted no, posiblemente no, porque yo no soy muy expresivo. Yo soy muy poco expresivo realmente y tengo ese problema, voy a decirlo. Pero quizás, ojalá mi esposa dijera este hombre es amoroso. Y yo debo de tener ese caminar en mi espíritu, o me debo de preocupar para que eso se manifieste en mi vida. En el sentido de decir: Señor, yo quiero caminar en tu espíritu, porque qué bueno por los dones y qué bueno por las gracias y el mover de tu espíritu. Pero será, yo lo que quiero es meditar en esto: ¿será que alguien puede decir este hombre es bien amoroso? No me conteste porque me voy a desanimar. No me conteste porque usted va a decir: no, pastor, yo creo que usted es un buen pastor, que es una buena persona, pero que yo pudiera decir que usted es amoroso, realmente no. Pues si yo mismo lo reconozco, mi hermano, si yo mismo lo reconozco que no es así. Entonces debo de ponerle un poquito atención. Si el fruto del Espíritu es amor, ¿será que yo soy amoroso? ¿Será que tengo esa cualidad? El segundo fruto del Espíritu es gozo. Diga conmigo: gozo. Ahora, ¿será que alguien puede decir este pastor es siempre bien gozoso, siempre bien alegre este pastor? Nunca lo miras enojado, siempre está contento todo el tiempo. Piensa, porque es tremendo. Para mí, en mi mente y en mi corazón chocó esto cuando yo me puse a pensar en esto de mí, no de usted, de mí. ¿Será que la gente pudiera decir el pastor es bien gozoso? Si algo se le caracteriza a este hombre, es de que todo el tiempo anda contento, todo el tiempo anda gozoso, todo el tiempo anda alegre. ¿Será que se podrá decir de mí? No me lo pregunte a mí, porque yo voy a decir que no. Si usted me dice: pastor, ¿y usted qué piensa de usted? No, mi hermano, yo me conozco, yo duermo conmigo, yo me conozco, yo como conmigo, yo sé cómo soy. Pero bíblicamente deberíamos de ser gozosos, alegres, y preguntarnos: ¿por qué no soy alegre? Bueno, según la Biblia dice que porque uno no se llena del Espíritu, o porque uno se vacía del Espíritu. Yo debo de aprender a llenarme y estar consciente. Quizás eso es una faceta importante, y lo voy a decir por qué. Porque esto me puso a pensar que cuando yo bajo de predicar, como me vacío espiritualmente, realmente, primeramente, amoroso no voy a ser. Yo sé, bajándome de predicar, yo no soy amoroso. Bajándome de predicar, yo no estoy gozoso, alegre tampoco. Yo estoy consciente de eso, porque me exprimí, me vacié espiritualmente. Voy bien vacío, voy bien exprimido, y lo que quiero es apartarme de todo mundo y déjenme agarrar aire, déjenme agarrar fuerzas. Y ya después de que pasa 1, 2 horas, 3 horas, ahora sí ya agarré fuerzas, y ahora sí ya podemos echar un par de chistes si gustan. Pero realmente reconozco que el estar vacío del Espíritu hace que uno no esté gozoso, hace que uno no esté alegre. El tercer fruto dice ahí que es paz. Y paz, fíjese que el diccionario
de la definición de esa palabra. Creo que es la palabra eiro, que es la palabra para definir paz. Y esa palabra, quizás es así, no estoy seguro. Fíjese que la definición es actuar como rico, próspero, paz. Recuerde que la paz es la prosperidad. En el Antiguo Testamento la palabra shalom, que es la palabra paz, quiere decir bienestar, quiere decir prosperidad, quiere decir salud. Y entonces la palabra paz es actuar como rico o ser próspero. Entonces mire, analicemos los frutos del Espíritu. Primero, ¿este brother será amoroso? ¿Este brother será que es gozoso, alegre? ¿Será que actúa como rico? Porque el que actúa como rico no es tacaño, mi hermano, no es avaro. El que actúa como rico es libre. El que actúa como rico no tiene esos problemas de que el pobre tiene, porque el pobre, su preocupación siempre es la economía. Siempre es el mañana no va a haber, aunque tenga el día de hoy. Estaba escuchando a Jesse Duplantis, no sé, ese brother cuenta algunas tremendas. Dice que él en sus campañas hace años, en los 80s todavía, dice que él a veces salía, terminando de predicar, salía a la mesa que ponían de venta de su material, de predicaciones, de cassettes en aquel tiempo, cassettes. Y dice que salió y llegó una ancianita ahí, como de unos, no sé, unos 70 años, 80 años. Y le dijo, ¿cuánto cuestan los cassettes? Y ya le dijo cuánto costaban. Dijo, y yo quisiera de esos cassettes, dice, pero están muy caros para mí, ¿no? Es mucho dinero. Y dice que le dijo, yo quiero bendecirla, agarre los que quiera, se los voy a regalar, lléveselos. Y la ancianita empezó a mirar cuál se llevaba, y salió la hija de la ancianita y le dijo, mamá, ¿qué estás haciendo? Dijo, aquí el hermano Jesse me va a bendecir con unos cassettes. Dice, mamá, pero ¿por qué haces eso? Tú tienes $2 millones en la casa, en el banco. ¿Por qué haces eso? Y dijo, hija, es que uno nunca sabe el día de mañana cómo vaya a estar la situación. Y el pobre es aquel que todo el tiempo está pensando en el día de mañana. El lleno del Espíritu actúa como rico. Actúa como rico. Es decir, que no se detiene para comer, no se detiene para invertir, porque él sabe que el día de mañana va a haber suficiente. Y entonces paz, el fruto del Espíritu, paz, actuar como rico, ser próspero. El cuarto fruto es paciencia. Y paciencia, fíjese que quiere decir soportarnos y aguantar mucho. Paciencia es soportarnos y aguantar mucho. Disculpe que vaya repitiéndole los frutos así, conforme vayamos. Amoroso, gozoso, actuando como rico y soportando y aguantando mucho. Ya algunos dijimos aquí, sí, reprobéme de a feo, pastor. Los primeros, pues, me iba escondiendo como para que no me tocara mucho a mí. Pero ya en la paciencia, el aguantar mucho y el soportar mucho, ahí sí me dio jaque mate. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque nos vaciamos del Espíritu. Yo lo que quiero decirles es como dice el versículo 16: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Soportarnos y aguantarnos mucho uno con otro. Entonces, que pudieran decir de mí, este hermano es amoroso, este hermano todo el tiempo se la pasa alegre, no sé cómo le hace, pero se la pasa contento todo el tiempo. Este brother, aunque no tenga, él actúa como que tiene. A él no lo baja el que en este momento no tenga. Él actúa como rico. Y la verdad, soporta y aguanta mucho. No sé cómo le hace, pero cómo soporta y cómo aguanta. La respuesta es el fruto del Espíritu. Otro fruto es benignidad, que quiere decir bueno y bondadoso. También me pregunto, ¿será que la gente puede decir que soy bueno? ¿O que soy bondadoso? Que realmente externo bondad hacia mis semejantes, porque eso tiene que venir de adentro de uno. Que el error que cometen los políticos es que ellos tienen mal carácter,
Pero cuando corren para una candidatura, ellos dicen que besan los perros, hermano. Ven que alguien trae un perrito y hasta se agachan, le hacen un besito al perrito, porque ellos andan buscando votos. Pero ese no es su carácter de ellos. Eso es solamente porque andan buscando votos. Entonces quiere decir que si yo camino en la carne, puede ser que un día sea amoroso, pero no por el motivo correcto. Pero si yo lo tengo internamente, entonces voy a ser amoroso siempre. Todo el tiempo voy a ser amoroso. ¿Por qué? Porque realmente lo tengo dentro de mí, que es un fruto del Espíritu, benignidad y bueno. El otro fruto del Espíritu es fidelidad. Y fidelidad es primeramente tener fe. Este versículo lo pone como, esta versión lo pone como fidelidad, pero hay otra versión que lo pone como fe. Fidelidad quiere decir tener fe. Diga conmigo, tener fe. Fíjese que la definición dice tener persuasión. Persuasión es cuando puedes persuadir a otro que haga algo. Es decir, que tú evangelizas y evangelizas con fe y persuades al otro a que crea lo que tú crees, porque tienes una fe firme en tu corazón. Fidelidad, fe, persuasión, tener convicción. Tener una convicción profunda. El que tiene una convicción profunda no lo mueven, mi hermano. No lo sacan de ahí, porque él está convencido realmente en lo que ha creído. Y por eso repito, cuando alguien evangeliza, comparte su fe, realmente tiene un espíritu de fe que puede persuadir a otros. Hay algunas personas que andan en la farándula que son cristianas. Yo no recomiendo que la gente cristiana ande en la farándula, mi hermano, porque la persona puede cometer muchos errores ahí y puede flaquear su fe. Pero también creo que Dios sí pone gente ahí, y que los pone con una fe en su corazón para que puedan alcanzar a muchos de los que están ahí. Y tienen que tener un espíritu de persuasión, realmente fidelidad, un espíritu de persuasión, un espíritu de fe, una convicción profunda en su corazón, que puedan convencer a otro. Porque mire, no se me ofenda a nadie, por favor, no se me ofenda a nadie, pero si no convencemos ni al borrachito que no tiene esperanza, mi hermano, ¿cómo vamos a convencer a aquel que es millonario, que tiene una carrera, que tiene fama en el mundo y que todo el mundo le aplaude? Si no puedo convencer al borrachito que no tiene nadie quien le aplauda, nadie quien lo apoye, y él quiere salir de su miseria, ¿cómo voy a convencer a aquel que humanamente lo tendría todo? Solamente una fidelidad en el corazón. Solamente una verdadera persuasión en el corazón, que debe estar en nuestra vida como fruto del Espíritu, que realmente estamos convencidos. Otro fruto, dice el versículo 23, que es la mansedumbre. Y la mansedumbre, fíjese que yo pensé que era ser manso, y obviamente tiene que ver con ser manso, pero la definición de esa palabra en el original es gentileza. Ser gentil. A veces nosotros no somos muy gentiles, pero yo creo que el Espíritu Santo nos transforma. Porque quizás digan, no, pastor, es que yo me crié entre los animales, pastor. Yo aprendí español cuando tenía 12 años de edad ya, y conocí a la primera persona fuera de mi familia cuando ya tenía como 7 años. Y usted quiere que yo sea gentil y que yo tenga modales de gentileza. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos ayuda. Yo creo que el Espíritu Santo nos ayuda a ser gentiles, a ser amables, a realmente, en cierta forma, presentar una educación, y no me refiero a una educación secular, sino una educación de respeto. Mansedumbre, un fruto del Espíritu en nuestro corazón. Y lo último, dice esta versión, dice dominio propio, y eso dice la definición, que es continencia. Dominio propio, tener realmente en control las cosas. Y es que quiero que pensemos en esto, porque cuando andamos en la carne, nosotros nos descontrolamos. Vaya conmigo a Efesios 4:26.
Efesios 4:26. Miren lo que dice. ¿Estamos ahí? Dice: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, fíjese, mi hermano, que siempre hemos dicho que, bueno, enójate pues, pero conténtate. Enójate, pero antes de irte a dormir, ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas con tu cónyuge. Enójate, pero no peques. Pero fíjese, mi hermano, que dice: enójate o aírate, airaos, pero no peques. ¿Por qué? Porque algunos nos airamos y pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque nos descontrolamos, porque no tenemos los frutos del Espíritu. Perdemos los estribos. ¿Sí me entienden? Perder los estribos, ¿verdad? O quizás diga: pastor, yo nunca me subí a un caballo. Bueno, perder los pedales de la bicicleta, pues. Cuando usted mira que alguien viene en una bicicleta y viene de bajada y la bicicleta va así y pierde los pedales, se cayó porque se cayó. No, ese es seguro. Se cayó porque se cayó, porque perdió los pedales, pues, de la bicicleta. ¿Cuántos nos hemos enojado y que nos hemos descontrolado? Yo levanto las dos manos. Las dos manos. Digo cosas que no debo de decir y hago cosas que no debo de hacer. He hecho cosas, no se me olvida, pensando en esto me acordé que allá en el mundo, estoy hablando de los principios de los 90s, estaba mi tía Aurea, una hermana de mi mamá, vivía con nosotros en la casa. Pero mi esposa y mis hijos, yo creo que ellos, no sé quién de ellos me hizo enojar y me alteraron, que era muy fácil yo para alterarme, y me levanté y me lo soné a los tres. A los tres, y no se me olvida porque mi tía estaba ahí, pues mi esposa estaba aquí, mi tía estaba aquí. Y me soné, hasta a mi esposa le tocó. Y me acuerdo que mi tía me decía: ya hijo, pues ya, Tin, como me decía Tin, ya hijo, ya, cálmate. Pero lo hice en un descontrol, me levanté airado, descontrolado, enfadado. ¿Nunca se ha sonado a todos en su casa? Los varones, pues, lo hicieron enojar, lo enfadaron, se levantó y les dio a todos, al que tenía culpa y al que no tenía culpa. ¿Por qué hemos hecho eso? Fíjense lo que dice ahí: airaos, pero no peques. Enójate, pero no te descontroles. No digas lo que no tienes que decir y no hagas lo que no tienes que hacer, lo que no deberías de hacer. ¿Nunca le ha pegado a su hijo descontrolado? Yo también levanto las dos manos, mi hermano. También me hizo enojar, hermano, y ahora sí, donde le caiga. Eso yo lo hice en el mundo muchas veces, no una. Donde le cayera y con lo que hubiera primero a la mano, con lo que hubiera. ¿Por qué? No estoy hablando del mundo. ¿Por qué? Porque nos descontrolamos. Estoy hablando de los frutos del Espíritu. Estoy hablando de ser amorosos, estar gozosos, ser pacientes, soportar, tener mucho aguante. Que la gente pudiera decir: este hombre es bien bueno. Tal vez usted lo ha hecho en su trabajo. La gente del mundo, mira, esos que agarran el carro y desesperados van y se lo avientan encima a una casa o se lo avientan encima a la gente. Hubo uno que se enojó con la mujer y fue y le agarró el carro de la mujer, el que era de la mujer, y lo agarró y lo aventó a un lago. Se sumió. Solo que había un problema, que iban los dos niños dormidos en el asiento del carro. Y el juez lo sentenció. Y hasta la esposa decía: él no sabía que iban los niños ahí. La mujer le decía al juez: él no sabía que los niños iban ahí. ¿Por qué? El hombre se descontrola. Mire, necesitamos el fruto del Espíritu. Necesitamos el Espíritu dentro de nosotros. Ya si un marido va y le mete lumbre al carro de su esposa, se descontroló, se pelearon, se enojó, le metió lumbre al carro de su esposa, o agarró en que sea un clavo y le ponchó las 4 llantas porque se pelearon. Una hermana, el hermano estaba lavando el carro, la troca, y la hermana reti. Ya sabe cómo retan las mujeres, pero no, usted no sabe. Usted no sabe.
Y el marido, tranquilo, fíjese, y la hermana agarró una cubeta con tierra y se la aventó encima de la camioneta y aquel ya la estaba secando, ya estaba acabando de lavarla. ¿Por qué pasa eso? Porque faltan los frutos del Espíritu. Porque falta lo que, eso de caminar en el Espíritu. Por eso, mire, yo ya me di cuenta que cuando yo bajo de predicar yo tengo muy poco aguante. Para mi esposa, para mis hijos y para cualquier problema. Tiene que pasar por lo menos una hora, por lo menos, mínimo una hora. Como dicen por ahí, ir a refundirme en una esquina por ahí. Y por favor no me den lata, no estén gritando, no estén dando lata, porque ahorita la mecha la tengo corta. Voy bajando de predicar, pero el Espíritu lo tengo así, desprimido. En ese rato no hay frutos del Espíritu. En ese rato es la carne, porque lo que nos controla es el Espíritu. Eso es lo que nos controla, el Espíritu. O sea, si alguien tiene mucho aguante es porque su espíritu está fortalecido. Y eso hace que la persona tenga mucho aguante. Y por eso, por ahí dicen, creo que nos decía mi pastor, creo él era el que nos decía, que cuando nos enojemos asegurémonos solamente que no nos enojamos junto con la esposa al mismo tiempo. Porque a veces uno está para aguantar y a veces el otro. Pero si los dos están encendidos, ahí sí truenan las cosas, hermano. Pero si uno aguanta, pues uno aguanta a aquella y la siguiente vez ella lo aguanta a él. Y están tratando de caminar. Pero enójate, pero no peques. Mira, acéptame este consejo. Enójate, está bien, enójate. Solo no peques. No digas cosas que no debes de decir y no hagas cosas que no debes de hacer. Muy importante. Ahora, versículo 27. No des oportunidad al diablo. Y es que el descontrol da oportunidad al diablo. Yo cuando miré esto dije, Señor, me estás hablando, Señor. Es cuando Dios te dice, es para ti, hijo, para ti. Pero como soy buena gente, se las aviento a ustedes también. Como no quiero yo solo el golpe, se me hace que más de alguno le está pegando. Pero al primero que me pegó fue a mí. O sea, Dios me estaba hablando a mí, no a usted, a mí. No le des oportunidad al diablo, porque el que se descontrola le da oportunidad al diablo. Es lo que dice ese versículo 27. Ni deis oportunidad al diablo. Versículo 28. El que se descontrola roba. Fíjese, hay gente que va a robar un banco porque se descontroló, ya no pudo con los compromisos. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El que se descontrola roba, pero el que se controla trabaja y bendice a otros y es prosperado. Porque Dios quiere prosperarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere prosperarnos, pero el que se descontrola roba. ¿Se pueden robar los diezmos, hermano? Decir, no, es que ahorita no se puede, es un robo. A Malaquías lo dice, robará el hombre a Dios. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. O tal vez la esposa descontrolada le saca a medianoche dinero de la cartera al marido. O el pastor ya descontrolado pide para una causa de la iglesia y va y se lo gasta en otra cosa, mi hermano. Y está robando. Está robando. ¿Por qué? Porque está en un descontrol. Entonces no hay que descontrolarnos. Dice ahí que el que se descontrola roba, pero el que se controla trabaja y bendice a otros y es prosperado. Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces el que se descontrola habla palabras malas. El que se descontrola busca ganar con sus argumentos. Es un descontrol. Pero el que se controla edifica con sus palabras, bendice al oyente. Por eso a veces nos encontramos con personas que no hay quien les gane. Tú dices 1 y ellos dicen 2. Tú dices 3 y ellos dicen 4. Y llega el momento cuando, oye, este brother no hay quien le gane. Descontrolado. Esa es la carne. Esa es la carne. Es la carne la que está tomando control.
Y entonces, ninguna palabra, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Que salgan palabras que sean para edificar a los oyentes. El versículo 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el descontrol contrista al Espíritu Santo. Mis amados, siempre que nos descontrolamos, estamos contristando al Espíritu Santo. Me dan ganas de gritármelo yo, hermano, y decirme: hey, brother, siempre que te descontrolas, estás entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Qué es eso de levantarse y sonarse a toda la familia, hermano? A todos. Los ibas a llevar a comer y como te hicieron enojar, ahora no vamos a ningún lado. Y aquellos ya arreglados, hermano, emocionados, los niños contentos que se iban a comer, pero como te descontrolaste, como no hubo suficiente aguante, suficiente soporte, eso es muy malo. Lo que quiero decirte es que eso contrista al Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo. Por eso, a pesar de los problemas, díganle: Señor, el fruto del Espíritu. Que puedan decir: este es bien amoroso, este es bien paciente, este es bien alegre, este aguanta mucho, este es gentil, manso, humilde. Versículo 31: sea quitada de vosotros toda amargura. Mira, quitar de nosotros eso de perder el control, mi hermano. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Quitar de nosotros el que perdamos el control, porque en la amargura, el enojo, la ira, los gritos y la maledicencia, palabras que salen que no deben de salir. No deben de salir. ¿Sabe que hay palabras que hieren mucho? Y hay palabras que no se olvidan nunca, que se las dijeron hace 30 años y todavía se acuerda. Ya trató de perdonar y se dio cuenta que no va a arreglar nada guardando eso. Pero el problema ahí sigue, porque se dijeron palabras que no se deberían de haber dicho, porque hay un descontrol, porque no controlamos el carácter. Sea quitada de vosotros, que se nos quite la amargura, el enojo. Padre, ¿cómo le hago para quitar el enojo? Con el Espíritu, hijo, andando en el Espíritu. La ira, es que la ira, hermano, iracundos, gritos, ya cuando uno empieza a gritar, hermano, ya cuando empieza uno a decir cosas que no, Padre, perdónanos, que contristamos al Espíritu Santo, sea quitada de vosotros. Y el versículo 32 dice: sed más bien, y entonces hay que caminar en el Espíritu. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, caminar en los frutos del Espíritu, siendo amables unos con otros, misericordiosos y perdonándonos, porque Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces yo no sé si, yo dije: voy a compartir esto con los hermanos para que no sienta el sablazo yo tan fuerte solo. Pero repasemos los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Porque el 5:16 dice: andar por el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Pero piensa, yo termino con esto y oramos y nos vamos contentos, porque yo creo que, como dijo aquel padrecito, ¿querían más o con eso? Es que a mí me dolió el sablazo, hermano. A mí me dolió, de verdad, me dolió. Diga: este soy yo, como dijo la canción, soy yo. Yo soy este. Pero sí quiero que la gente pueda decir, por lo menos mi esposa, pues, mis hijos, que dijeran: es amoroso. Señor, yo necesito ser amoroso, Señor. Que dijeran: este siempre se pasa contento. Tal vez dicen lo contrario: este todo el tiempo se pasa bravo. No sé cómo le hace, pero todo el tiempo se pasa bravo. Amoroso, gozoso, alegre. Este actúa como rico. Le pedimos algo y como si fuera millonario. Le pedimos algo y como que este fuera millonario, dice: claro que sí, hijo.
Claro que sí. La esposa, claro que sí, hija. Y fíjese que la esposa le daría gracias a Dios que uno actuara como millonario, como rico, como próspero, que tuviera paciencia, que soportara y tuviera mucho aguante, mi hermano. Como dijo un día el hermano Trini, dice: a este le corre la sangre muy despacio. ¿No han encontrado una persona así? Es demasiada paciencia, pero realmente, hermano, como que dan ganas de: Señor, ¿por qué soy tan aborazado yo? Si me vas a contar el sueño, cuéntamelo, pero sin comerciales, les digo. Sin comerciales, no tengo paciencia para estar escuchando comerciales. Porque me cuentan un sueño, me cuentan algo, dale pues, dale rápido, no te enredes, dale rápido. Impaciente como yo solo. No sé si usted conoce otra persona más impaciente que yo, pero impaciente como yo solo. Señor, ¿por qué soy así? Aquel tiene la sangre muy lenta, pero yo la tengo demasiado apresurada, Señor. Échame la mano, porque si hasta por teléfono un día el pastor Jaime Miguel me dijo, dice: oye, me dijo algo mi yerno, que cuando habla contigo ya te estás despidiendo. Acabas de contestar la llamada y ya te estás despidiendo. Y es que yo no tengo la paciencia para hablar por teléfono. Yo con mi mamá y mi papá que vivieron en México, jamás hablé más de 5 minutos. Jamás por teléfono. Por supuesto, platicar, claro. Jamás, nunca hice una llamada de más de 5 minutos. Pa, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien. ¿Y tus hermanos? Bien, ahí estuvimos hace poco ahí. ¿Y cómo has estado tú? Aquí, hijo, ya sabes, pasándola. Qué bueno, pa, me da gusto saludarte, espero que sigas bien. Y ahí estamos en contacto. Ok, bendiciones, hijo. ¿Cuánto duré? 1 minuto. Nunca en mi vida hablé por teléfono con mis papás más de 5 minutos. Nunca. Por lo aborazado que soy, hermano. Soy aborazado. Todo el tiempo me andan persiguiendo. Todo el tiempo me gusta que la gente se mueva. Bríncale para allá, bríncale para acá. ¿Qué estás haciendo parado? Y la gente no puede decir: este es paciente. Al contrario, decir ¿qué le pasa? Y yo digo: Señor, échame la mano. Yo como se trata de compartirle el sablazo que me dieron, aquí estamos ministrándonos. Benignidad, bueno, bondadoso, fidelidad, tener fe, tener persuasión, tener convicción. También tener mansedumbre, tener dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si tienes estas cosas, la ley no te puede perseguir por esto. No te puede perseguir. Ninguna ley en la tierra te puede perseguir porque seas paciente, porque seas amoroso, porque seas alegre, porque tengas fe en tu corazón. Nadie te puede perseguir. Por eso atraigamos los frutos del Espíritu. Versículo 24 dice: pues los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hagamos una palabra de oración. No sé qué le vas a decir tú al Señor. Yo no sé qué le vas a decir, pero yo le voy a decir: Señor, Padre Celestial, ayúdame, Señor. Señor, yo no quiero estar vacío. Yo no quiero estar desesperante. Yo quiero estar lleno de tu Espíritu, Señor. Quiero tener de tu Espíritu no solamente para mí, sino para compartir. Cada uno de mis hermanos, que yo pueda ser de bendición para ellos, Señor. Yo quiero ser de bendición para cada uno de mis hermanos, para tu pueblo, para tus siervos, para tus ministros. Ayúdame, Señor. Dame entendimiento, Señor. Ilumina mi mente, Padre, en el momento, Señor, que me voy a descontrolar. Te ruego, amado Dios, ilumina mi mente para que yo no haga cosas que no debo de hacer y no diga cosas que no debo de decir. Soy tu siervo en esta tierra, Señor, y yo no quiero dar mal ejemplo. Yo quiero ser de bendición para mi esposa, Señor, para mis hijos, para tu pueblo. Quiero ser ejemplo, Señor. Quiero iluminar, Padre, con una vida amorosa, con una vida alegre, con una vida paciente, Señor, con una vida gentil, Señor, con una vida, Padre, que refleje tu carácter. Como dice tu palabra, los que son de Cristo han crucificado
la carne y sus pasiones. Que estemos prestos para sacrificar, para entregar todo aquello, Señor, que por tanto tiempo hemos defendido, Señor, y que nos ha ayudado a edificar. Ayúdanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Que cada uno, Señor, los que estamos aquí, aquellos que escuchan, Padre, sean bendecidos, Señor. Padre, sean edificados, Padre, y sea formado en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Perdóname, Señor, las veces que he actuado de la mala manera, aún sabiendo que es malo mi actuar y persistir haciéndolo, Señor, a pesar de que estoy consciente de que no es bueno. Te pido perdón, amado Dios, y permíteme ser de bendición. Yo quiero ser de bendición. Ayúdame a ser de bendición. No quiero actuar como pobre, sino quiero actuar como rico. Quiero actuar como próspero, quiero actuar como libre, quiero actuar, Señor, como alguien que te ama, Señor, y que es de bendición para los demás. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tus siervos y por tus ministros. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, mi Señor. A ti sea la gloria. Gracias, papá. En Cristo Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, el Señor, amén. Bueno, el Señor, amén, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Hoy salimos temprano.